seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 4 de la tercera temporada de El Discipulado. Saludos a todos quienes están ya a través del 1570 o también pudiera ser que estuvieran conectados utilizando radiovea.org o la misma aplicación, pero también nuestro saludo respetuoso para quienes utilizan las redes sociales, ya que este programa llega a las redes sociales. Sea usted en radio, sea usted por internet, por las redes sociales, un saludo de parte de todo el equipo que hace posible El Discipulado. Le saluda su hermano Carlos Santizo y hoy me acompaña nuestra hermana y compañera Esther Torres. Hola hermano Carlos, buenas tardes, saludos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este tiempo donde estudiamos la palabra de Dios y en esta nueva temporada estudiando los salmos. Ya iniciamos con analizar el Salmo 150 que estuvo muy interesante, pero este salmo estará fantástico. Hablando del Salmo 150, el nombre de nuestro discipulado en esta tercera temporada es Entendiendo los Salmos. ¿Por qué le pusimos Entendiendo los Salmos? El libro de los Salmos es uno de los libros más leídos por la cristiandad. Todo mundo acude a los Salmos sí, por X o Y razón. Pero muy pocos son los que logramos entender, porque con los salmos somos muy superficiales, no profundizamos. Y entonces es necesario, por ejemplo, entender una simple verdad que ya la hemos compartido y la vamos a repetir como eje central de este estudio, entendiendo los salmos. Los salmos no son un libro doctrinal. Los salmos es un libro que nos proyectan tres tipos de ideas: alabanza, poemas y oración. Uh-huh. Dentro de la oración hay oraciones de gratitud y también hay oraciones de queja. ¿Ya? Uh-huh. Entonces esos son los tres, la dinámica que a lo largo de los 150 salmos usted y yo vamos a encontrar salmos que nos inspiran a la alabanza. La mayoría de esos salmos, si usted es observador en su Biblia, normalmente esos salmos dicen músico principal. Cuando en los salmos encuentre usted músico principal o música por, es porque literalmente ese es un canto. Ahora hay salmos donde no tiene músico principal. Uh-huh. Entonces eso puede ser un poema o una oración. Uh-huh. ¿Ya? ¿Cómo deducimos que es oración? Por el tipo de lenguaje. ¿Cómo deducimos que es un poema? Por el tipo de lenguaje. ¿Ya? Eso lo hemos establecido. Pero cuando uno entiende el libro de los Salmos, aunque no es un libro doctrinal, sí podemos echar mano de ello para confirmar mucho de lo que en toda la Biblia aparece como doctrina, no todo, pero una gran parte. Por ejemplo, el episodio anterior en el Salmo 150, solo para recordar por qué la línea de pensamiento en este discipulado es entendiendo los salmos. Cuando buscamos el Salmo 150, verso 1, lo estudiamos. David expresó alabad a Dios en su santuario.
pocos saben que David estaba pensando, y lo dijimos, en el templo, en una dirección, ¿ya? Pero también David, el mismo verso dice, en la magnificencia del firmamento. Él está manteniendo su dispensación o su tiempo, su época. La época de David, el santuario era usado para adorar a Dios. Pero después, en la siguiente frase, habla de alábenle en donde está el cielo. Entonces, saca la alabanza del santuario, no solo la ratifica ahí dentro del santuario, sino también la saca del santuario. Y como expresamos en nuestro estudio anterior, ¿dónde abarca el cielo? Aquí en la tierra. En todos los puros puntos cardinales, porque nosotros vivimos bajo el cielo. Y si vamos más allá del primer cielo y llegamos al tercer cielo, ahí vamos a encontrar ángeles alabando al Señor. Entonces, donde quiera hay alabanza. Y ya David lo estaba expresando, que no solo el judío podía alabar dentro del santuario, sino fuera del santuario. Eso es entender los salmos, no simplemente como una frase poética, una frase de un canto, sino profundizar qué es lo que estaba pensando David, Asaf, Moisés, Salomón, Emán, Coré, dentro de algunos escritores de los salmos, cuando expresaban sus frases. Eso es el objetivo de esta tercera temporada, entender los salmos. Y estamos echando mano de los salmos pues más conocidos. Ya nos fuimos al primero, 150. Ahora nos vamos a ir a otro conocido, el Salmo 51. Si usted tiene su Biblia, quiero que vea el título. Versión Las Américas, versión Reina Valera. Normalmente nos regalan los títulos, las versiones contemporáneas, algunas y otras. Y ahí claramente tiene un título y un subtítulo. El título principal en su Biblia probablemente va a decir arrepentimiento o perdón. Otras pueden añadir otras palabras sinónimas. Como título. Luego, como subtítulo, tienes ahí la Biblia que es como subtítulo, ¿cuál es lo que le ponen? Al músico principal. Eso significa Salmo de David. Eso significa que esto es un canto literal. Es un canto. Es un canto. ¿En qué nota, en qué armonía? No lo sabemos porque no somos de esa época. ¿Ya? No sé si conservarán el estilo de música como David lo interpretó. No lo sabemos. Eso es un misterio. Pero es un canto. Es un canto. Y dice músico principal, Salmo de David. Ojo con esto. Músico principal porque hay algunos salmos donde David los escribió, pero la música lo desarrolló otro. O viceversa. En este caso, la música y la letra es de David. Intérprete de arreglos, David. Exactamente. Y el mismo subtítulo nos da otro detalle. Eso sí está tremendo. Nos dice hacia dónde apunta. Es un salmo, y voy a traer un canto, mi canto favorito de época contemporánea, interpretado por Ricardo Rodríguez, Quizás hoy. Es un canto que habla del hijo pródigo. Nos cuenta una historia. Vengo otra vez desesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo solo estoy usando este ejemplo para ilustrarles que también David nos va a contar una historia en este canto. Así como Ricardo Rodríguez plasma en el canto Quizás hoy la historia del hijo pródigo, David en los siguientes versos, que son 19 versos, va a plasmar una historia, su historia en este canto. Vea los detalles hasta dónde llevamos. Entonces, hoy vamos a ver algo bien importante. Esta es solo la introducción.
este salmo seguramente se va a ir a 2, si no es que a 3 partes, no lo sé. A ver, yo recuerdo cuando era niño, Esther y hermanos, que mis papás me llevaban a las campañas evangelísticas con Guille Ávila, Lázaro Santana. Y cuando los hermanos predicaban, al final hacían un llamamiento. En el llamamiento, el grupo musical que estaba acompañando en el escenario siempre le daban como unos 2-3 minutos entre el llamamiento y la oración de fe para que interpretaran un canto. Y el canto que interpretaban casi la mayoría de grupos era un canto que decía: pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Ese canto, donde había evangelismo, allí lo tenían que cantar. Era un canto que ayudaba a la gente, especialmente al inconverso, a tomar su decisión por el Señor. Era un canto muy bonito. Hay muchas versiones. Yo recuerdo ya cuando empecé a participar en un grupo de alabanza, que nos empezaron ¿eso? Ahí está. Les decía que me recuerdo que cuando participé en un grupo de alabanza, ese canto lo teníamos que tener sí o sí. Sí o sí, porque eso era parte del evento. Repito, era un canto que ayudaba tanto al predicador como al oyente a tomar su decisión por Cristo. ¿Qué quiero yo hacer mención acá? Que hay cantos que nos ayudan a ciertas cosas. El Salmo 51 literalmente es un canto de arrepentimiento. Este es un salmo donde vamos a aprender mucho sobre ese tema, el arrepentimiento. Entonces, el cristiano está llamado a tener constantemente una vida de arrepentimiento. No vaya a pensar usted, hermano, que el arrepentimiento no solo ocurre una vez. El arrepentimiento es el paso al cambio. El cambio es, por lo menos, imagínense, ¿cuántas áreas tenemos de vida? Varias. Le digo una, la emocional. Le digo otra, la financiera. Le digo otra, la familiar, etcétera, etcétera. Y cada área de nuestra vida necesita cambios. Y no puede haber cambios si no hay arrepentimiento. Si usted, por ejemplo, cuando nos encontramos con Cristo, vino un arrepentimiento en relación a nuestra vida espiritual. Pero hay otras áreas de nuestra vida que tal vez en ese momento no éramos conscientes de cambio. Pero más adelante, en el discipulado, la palabra nos vino a decir, bueno, familiarmente tienes que ordenar tu vida. Ahí tuve que arrepentirme, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero decir que el arrepentimiento es un tema elemental que nos va a acompañar toda la vida hasta que Cristo venga, porque es hasta que Cristo venga es que vamos a ser totalmente transformados a su imagen y semejanza. Entonces, este salmo es un salmo, bueno, sí es un canto, de arrepentimiento. Entonces, yo platicando con Esther, que nos ayuda aquí acompañando en este discipulado, le hacía una pregunta y le dije, ¿qué canto a ti te ayuda a conectarte con el tema del arrepentimiento? Porque hay cantos que nos ayudan, así como ven a él, ayudaban al inconverso a reflexionar y a tomar su decisión. Cuando el cristiano escucha un mensaje de cambio y necesita acercarse al Señor para pedirle perdón en algún área en su vida, hay ciertos cantos que nos ayudan mucho. Entonces yo le decía a Esther, ¿cuál es por lo menos un par de cantos en tu vida que siempre te ayudan a abrir tu corazón, a derramarte delante del Señor, pidiéndole a Él
perdón, y conversábamos. Y entonces salió este par de cantos que les vamos a compartir. A ver, ¿cuál va a ser el primero, Esther? Bueno, primero está Cristo te limpió, de Estanislao Marino, donde dice: ¿por qué recuerdas tu vida pasada? ¿Por qué vas a recordar tus pecados? Si Cristo te limpió. Y es que muchas veces batallamos con eso, ¿verdad? Lo que hicimos, el error que cometimos, y no nos deja como conectarnos con el Señor. Bueno, para Esther este canto le ayuda a una reflexión. Aquí estamos hablando de qué canto me ayuda a conectarme, a ser más sensible. Bueno, y ahí sí ya Límpiame, de Yashira Guidini. Bueno, ahí está, miren. Son dos cantos que por lo menos a la hermana Esther Torres son muy significativos, y siempre me imagino que en algún momento en tu devocional lo pones en tu celular y te ayuda mucho a reflexionar, o te consuela, etcétera, etcétera. En lo personal, por ejemplo, yo tengo un canto, no sé si que de palabra en acción. Ese canto se llama Límpiame. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Eso literalmente yo lo he usado como una oración. Ese es un canto que a mí me ayuda mucho al arrepentimiento. Otro canto que a mí me ayuda al arrepentimiento es un canto muy antiguo, lo escuché por primera vez en la iglesia Elim Central. Se llama Cámbiame, Señor. Bueno, hay varias versiones, solo les voy a decir la letra, no necesariamente lo van a escuchar de fondo. Dice: cámbiame, Señor, con tu espíritu. Tú el alfarero, barro soy yo. ¿Ya? Es un canto que en lo personal a mí me conmueve mucho y me conecta con el tema de arrepentimiento. Y uno de los más célebres que a todos nos conecta, me imagino yo, es el de Marcos Witt. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor. Dígame si no, cuando escuchamos por primera vez en final de los 90s, final de los 80s, principio de los 90s, ese canto vino a revolucionar, porque esa era la oración de muchos, solo que ya musical. Bueno. Este me gusta mucho también. A ver, ¿cuál es? Es de Majo Idán. Abba Padre se llama. Lo que tengo es tuyo, vuelve a casa a descansar, he puesto la mesa. ¿Por qué te gusta? Porque ahí nos invita, que si nos hemos alejado de Él, Él está ahí esperándonos. Hijo, regresa, dice. A la intimidad. Ok, Majo Idán. ¿Y cuál es el suyo, amado hermano, que nos está escuchando? Piense en ese canto que a usted siempre lo conmueve, lo compunge. ¿Saben cuál es otro canto que a muchos nos ayuda a ser más sensibles? Aquel que dice: yo me rindo a Él. Oh, sí. Todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Y viene la parte del coro que dice: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo le entrego, quiero serle fiel. ¿Verdad, hermanos? Son cantos que no pasan de moda, le voy a decir por qué. Porque siempre los tomamos en momentos donde buscamos la presencia del Señor. Y así como esos hay otros, Esther, que van, y nos pasaríamos todo el programa comentando de esos cantos que nos ayudan a esos momentos donde queremos abrir nuestro corazón al arrepentimiento. Ahí está. Y tantas versiones que hay, tantas versiones que hay, en tantos géneros. Bueno, así es. Algo que estábamos escuchando anoche con mis papás era: tu amor por mí es más dulce que la miel.
Bueno, también nos hace un llamado, ¿verdad? A saber que no hay otro amor como el de es Dios. por eso que te alabo, es por eso que me rindo, es por eso que te doy todo mi amor. Cantos y cantos y cantos, que repito, estaríamos todo el programa con Esther, ay, y qué tal este, y qué tal este, y qué tal este, y bueno. Pero el canto que vamos a ver hoy es un canto por excelencia que nos va a conectar al arrepentimiento. Y hoy vamos a hacer en el programa una dinámica. Vamos a tener 3 momentos para este episodio 4. Vamos a leer la canción. Después vamos a cantar la canción. Ya le voy a decir cómo. Y por último, vamos a conocer la historia de la canción. Así que, en un pequeñísimo corte, cuando retornemos, prepare su Biblia y ábrela al capítulo 51 de Salmos, porque vamos a tener una lectura. Primer punto de este discipulado, vamos a leer la canción. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Abra su Biblia, por favor, en la versión Reina y Valera, capítulo 51 del libro de los Salmos. Hoy, pues vamos a leer un verso cada uno y voy a pedirle a Esther que inicie ella y después así nos vamos a ir intercalando. Verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Jehová, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien, hemos leído la canción. Un salmo que es un canto literal. Y hablando de canto, dando el paso contemporáneo, ¿cuántos cantantes cristianos, compositores cristianos, músicos cristianos han tomado como referencia el Salmo 51 para lanzar algún canto sobre este? Muchísimos. Yo me di la tarea de dar un vistazo por ahí y son muchos los que han compuesto cantos basados en el Salmo 51.
unos empezando desde el primer verso, otros en la parte de en medio, otros en la parte final. Y bueno, como se trata ahora en este segundo paso que vamos a dar, después de leer el canto, vamos a cantar el canto. Claro, no vamos a tomar todo el canto. Preparen sus gargantas. Pero miren, por ejemplo, un canto de antaño, basado en el Salmo 51, es este que grabó en los años 70 la generación de Jesús, basado en el Salmo 51. Es un canto que va a coincidir en mucho de lo que usted acaba de escuchar de esta lectura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el versículo número 10. Espíritu recto, renueva en mí. Todo el versículo 10 es esa primera frase. Entonces enseñaré. Ese es el versículo 13. A los impíos y los pecadores se convertirán. Ahí está. ¿Ven cómo toman partes del Salmo para desarrollar? Ahí viene otra parte. Tu presencia. Ese es el verso 11. Ahí está el verso 11. Bueno, y así seguiríamos comentando este Salmo 51. Pero también los cantantes contemporáneos han echado mano de este canto del Salmo 51. Y hay una cantante que se llama Gaby Alegría. Alegría. Y ella grabó también el Salmo 51. Ya un poco un sonido más fresco, un sonido más contemporáneo. Y escuchen. Veo mis manos y que en maldad he sido formado. Ese es el verso 5. Mi pecado, que con mis obras tu nombre he negado y no he entendido tu santidad y no he creído que tu palabra es verdad. Lávame y límpiame de Eso es mí. el verso 7. Más y más, dame un espíritu renovado. Ese es el verso 10. Bueno, ¿se dan cuenta? Y así podemos pasar también Qué interesante. con esos cantos. Esos, vaya usted, googlee Salmo 51, canto cristiano, y le van a salir muchos cantos, y eso es maravilloso. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, vamos a empezar a contarles la historia de la canción, porque este canto del Salmo 51 tiene una historia fabulosa. Regresamos. Otro principio más de la ley de la siembra y la cosecha es que es importante despertar nuestro espíritu. En Ageo 1:6 nos habla sobre una advertencia que el pueblo de Israel sembraba y no cosechaba, porque sembraban en lo que no producía o en el terreno que no daba cosecha. Nadie siembra sobre una alfombra o sobre concreto. Muchos se hallan sembrando en lo temporal, en lo terrenal, donde su semilla jamás producirá fruto. En los versículos 5 y 7 de Ageo 1 viene un reclamo de parte de Dios como consecuencia de eso. Así que Él les pide que reflexionen. En los versos 4 y 9 Israel había sembrado en sus casas, pero en la casa de Dios no había sembrado. Está bien tener lo mejor en su casa, pero también la casa de Dios
necesita de su siembra. En el capítulo 2 de Ageo encontramos un despertar del pueblo, porque Dios hace nuevas promesas, Dios renueva sus promesas y nos da nuevas cuando nos conectamos a su voluntad, cuando despertamos en ese sentir espiritual para agradarlo en todo. Que Dios despierte nuestro espíritu y a seguir sembrando, porque La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Hemos leído la canción, hemos cantado la canción, ahora conozcamos la historia de la canción. Antes de entrar, recuerdo una entrevista que tuve con el hermano Arodi. Él hace 2 años tuvo una famosa canción que fue premiada. Y le hice una pregunta. Y dije, hermano, ¿cómo es que surgió este canto que lo han premiado tanto, que se ha hablado tanto? El canto se llama Ya me vi. Ya me vi. Y su respuesta fue esa, bien interesante. Mira, hermano, me dice, este canto surgió en mi abuelita. A ver, ¿por qué? Porque mi abuelita se encargaba de contarme todas las historias de los personajes que yo cito en el canto. Y entonces yo, cuando ella me contaba las historias, yo me hacía preguntas. Un día le voy a preguntar esto, un día me voy a preguntar lo otro a esos personajes, ¿ya? Y cuando él creció y se hizo ya lo que es ahora, que es un cantante, pues se puso a escribir y le vino ese recuerdo. Y ahí surgió ese famoso canto tan premiado, Ya me vi. Lo que le quiero decir es que cada canto tiene una historia, ¿ya? Y este canto de David, el Salmo 51, tiene su historia. Y se la vamos a contar a continuación, como parte del discipulado. La historia arranca de algo bien importante. 1 Samuel 13:14. Escuche. Primera de Samuel 13:14. Ahí le vamos a ir narrando la historia de dónde surge todo esto. Ahorita voy. Bueno, quiero decirles que David, antes de ser rey, su caminar fue un caminar correcto. Tanto así que David vivía exclusivamente para agradar a Dios, de tal manera que lo confirma el mismo Señor con esta declaración de 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas son palabras del profeta Samuel al ex rey Saúl. Saúl había hecho lo malo y Dios lo desechó como rey. Mandó al profeta a decirle a Saúl, ya no vas a ser más el rey. Aunque pasaron muchos años después, pero ahí mismo, a través del profeta, se está hablando de David y no le mencionan su nombre, sino menciona una característica para Dios. Dios califica a David como un varón conforme al corazón de Dios. Y por eso es que cuando ustedes ven los primeros años de vida de David, David camina en lo justo, en lo recto. Ahí empieza la historia. Un hombre que agradaba a Dios. 15 años después de que David es ungido como rey, llega al reinado. Es decir, David fue ungido cuando Samuel fue a
a buscar a la casa de su padre Isaí, ahí lo unge. Pero 15 años después David puede llegarse a sentar Al trono. al trono. ¿Dónde dice eso? Segundo libro de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ok, ahí está. Significa que fue ungido a los 15 años y 15 años después, cuando él tenía 30 años, ¡Hala! Ya pudo reinar. Empezó a gobernar. ¿Ya? Ujú. Esos 15 años que vivió David fueron años de muchas glorias. Muchas glorias. ¿Por qué? De los 15 a los 30. Sí. ¿Por qué? Porque David hacía las cosas que Dios quería que hiciera. En ese tiempo, cuando David se sienta en el trono, uno de los retos como rey que David va a tener que asumir es poner en orden a las naciones vecinas. Porque Saúl como rey tuvo malas relaciones internacionales. ¿Ya? Ajá. Y muchas de las naciones vecinas prácticamente le faltaban el respeto a Israel, pero lo fue ganando y fueron temiendo otra vez a Israel por mano de David. Entonces David empieza y la forma en la cual David ganaba ese respeto es a través de las guerras. David era un guerrero, Ujú. ¿ya? Entonces David constantemente iba a la guerra. Como rey no se quedaba en su reinado. Él era un guerrero nato y no era de dar órdenes o hacer planes. Él agarraba la espada y se iba a pelear. Pero un día surge algo. Segunda Samuel 11:1. Escuchen que estamos relatándole la historia del Salmo 51. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok. Ahí empieza a darle sentido a la historia. En otras ocasiones, David iba a la guerra. Ujú. Pero algo pasó ese día, ese año, que dijo, no voy a ir. Anda Joab Ujú. y yo me voy a quedar en la En casa. Bueno, ¿qué pasó ahí? Verso 2 al 5 de 2 Samuel no lo registra. Capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, David, estoy encinta. Muy bien. Bueno, aquí va tomando forma la historia del Salmo 51, la historia del canto. Noten unos detalles. David, ¿en qué hora del día? David observa a Betsabé bañándose. Al atardecer. Bueno. Note que, ¿cómo empieza el verso 4? No, verso ¿qué? 2. 2, sí, perdón. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y Ok. se paseaba, Note, ¿en dónde estaba David? durmiendo, Durmiendo. ¿En dónde debía estar David? en la guerra. Pero estaba durmiendo. Si alguna vez usted se ha preguntado por qué los cristianos podemos caer en pecado o cuáles son las razones, la mayoría pensamos en el diablo y le echamos la culpa al diablo.
y no asumimos nuestra responsabilidad de estar haciendo lo que nos toca que estar haciendo. Ujú. Por ejemplo, Jesús dijo, velen y oren. ¿Qué debe ser el cristiano? Velar y orar. ¿Qué debía haber hecho David? Velar. y Ir a orar. la guerra. Ujú. Pero dejó de hacer su responsabilidad. Vino la tentación, Ujú. cayó en la tentación. Juguemos con el ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hecho o cumplido con su responsabilidad? No hubiera pasado esto. No existiera el Salmo 50, Ujú. pero existe. Y existe porque David dejó de ser responsable. Hermanos, aquí hay una llamada interesante, porque a veces somos tan irresponsables que a nuestros errores le echamos la culpa a otros, Ujú. cuando nosotros debemos asumir lo nuestro. Bueno, otra llamada es que dice que la miró, Ujú. ¿ya? Y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ok. En una ocasión escuché decir esto a alguien. Interesante, pero no quiero hacer teología en eso, pero lo voy a hacer mención. Alguien por ahí dijo, la primera mirada no es mala. Lo malo es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Esto tiene un sentido muy interesante, pero cierto, hay cosas que a veces es inevitable. Por ejemplo, usted está viendo televisión y usted está, como decimos, zapeando o canaleando y de repente ve una escena que no es correcta, que atenta a la moralidad. Y entonces usted tiene que decidir si seguirlo viendo o cambiar. Ujú. ¿Qué debió haber hecho David? Ya asumimos que tuvo que haber ido a la guerra, no fue, pero él no se despertó pensando en Betsabé ni pensando en nada de eso, pero la miró. Ujú. ¿Qué debió haber hecho? Lo lógico es lo que hizo José. Apartarse. José, cuando se le insinuó una mujer, huyó del escenario, Ujú. se apartó. David tuvo que haberse apartado, la vio, tuvo que haberse dado la vuelta y punto. Ujú. Pero la Biblia nos muestra otro elemento del error de David. Quedarse ahí. Ujú. Quedarse allí. Y bueno, otro detalle en ese asunto es que aquí hay algo que voy a hacer mención y que Natán, el profeta, lo va a confirmar. David abusó de su autoridad. ¿En qué sentido? En que él usó a otras personas para satisfacer sus deseos. Por ejemplo, la mandó a traer. Ujú. Claro, él era el rey. ¿Tenía el derecho? Sí, tenía el derecho. Los otros pudieron haberles dicho que no. Tal vez sí, tal vez no. Ellos simplemente estaban obedeciendo ¿a quién? Al rey. Ujú. ¿Cómo han de haber mencionado los siervos cuando llegaron a la casa de Betsabé? Piensen por un momento. El rey te quiere ver. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. ¿Qué hace usted cuando le dicen el jefe te quiere hablar? Y uno dice, voy a subir, Ujú. voy a ir. Voy a ir. ¿Ya? Voy a llegar. Porque usted todo lo está manejando bajo una autoridad. Ujú. Es una orden Es prácticamente. una orden. Al final, solo David sabía lo que Lo que quería conseguir, y a eso se le llama abuso de autoridad. Ujú. Y Natán lo confirma en 2 Samuel 12, versículos del 1 al 5.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vea, David, cuando escuchó la historia sin haberse imaginado que era él, David lo entendió. Ahí hay un abuso, y ese abusador es digno de muerte. Uh-huh. Entonces, note cómo el tener autoridad es una gran responsabilidad. Hoy en día nos vemos cómo nuestras autoridades en el gobierno especialmente abusan del poder que tienen para enriquecerse. Uh-huh. Y uno de pueblo solo observa. Piensen ustedes. ¿Será que los siervos de David no sabían lo que había pasado? Claro que sí sabían. Sabían. Porque ellos mismos la llevaron con él. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Guardar silencio. Callar. Es lo que hoy en día, repito, nosotros como ciudadanos vemos cómo los gobernantes se enseñorean y cometen sus pechorías, Uh-huh. ¿ya? Y uno se ve imposibilitado en querer establecer justicia, y no podemos hacer nada. Bueno, Uh-huh. ese es el escenario del Salmo 51. Sigamos. Entonces, David cae en un error, cae en un pecado terrible. Número 1, abusa de una mujer Uh-huh. casada. Luego, pues como ya lo escuchamos en la lectura, tras ese abuso viene un embarazo. Y entonces David quiere tapar su pecado. Quiere jugarle la vuelta a todos, Uh-huh. y que nadie se entere. ¿Y qué es lo que hace? Hace 2 cosas. Número 1, plan A, manda a llamar al marido de esta mujer. Ellos estaban en la guerra. Uh-huh. El marido era parte Del ejército. Y lo que David se le ocurre en ese momento es: vete a tu casa, vete con tu esposa, tómate tu fin de semana, goza de tu esposa. Ahí tapamos el hoyo. Uh-huh. Nunca David pensó que el apasionado de Urías, así se llamaba, decía: ¿cómo me mandas a mi casa si mis hermanos están dando su vida y yo voy a andar pensando en otras actividades? Uh-huh. Y no quiso, y prefirió dormirse en la puerta de su casa. Y David, charros, dijo, Uh-huh. no me salió el plan A. Pensó un plan B. El plan B era más maquiavélico. El plan B, en una palabra, es una conspiración. Uh-huh. Segunda Samuel, capítulo 11, versos 6 al 15. Por favor. Así ha dicho Jehová. Segunda de Samuel 12, ¿verdad? 11. 11, del 6 al 15. Segunda Samuel.
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bien. Luego viene el relato que le hablo, que al final David conspira y lo que hace es enviarle una carta a su general, a Joab, diciéndole: te envío de regreso otra vez a Urías, por favor ponlo en el frente de la batalla. Sí, verso 14 en adelante. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Bueno, ahí está. Lo mandó a asesinar. Exactamente. David mandó a asesinar a Urías. Ahora, pensemos. ¿Quién lo sabía? Los siervos de David. Los siervos de David aún eran conscientes de lo que había estado ocurriendo. Betsabé también. Fuera de Dios, por supuesto. Pero para la mente de David, en su plan, en su idea, nadie más lo sabía. Así que él dijo: bueno, solucionado el problema, señores. Ya no existe Urías. Y eso se llama otra palabra familiar: impunidad. Cuando hay algo malo que se hizo y nadie hace nada. Impunidad. Esa es la condición de David antes de escribir este canto. Falta un momento más de la historia. Y es que para David todo le fue bien, nada sucedió, nadie se dio cuenta, hasta que interviene Dios. Y envía a su siervo el profeta Natán. Y en 2 Samuel 12, versos 7 al 13, esto es lo que sucede. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vaya, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y allí surge el Salmo 51. Qué tremendo. Vamos a ir a un corte. No, me está emocionando. Y al regresar vamos a solo introducir el Salmo 51 en su primera expresión. Regresamos. Seguimos aprendiendo sobre la ley de la siembra y la cosecha. Y hoy, algo elemental. Para cosechar, debemos de sembrar. Las cosechas no son el arte de la casualidad, sino de la inversión intencional con propósito, por supuesto acompañado de fe y esperanza. Los sembradores no poseen ninguna habilidad sobrenatural. Simplemente no saben cómo es que se despliega tanto poder en tan pequeñas semillas. Todos podemos cosechar, pero se requiere entendimiento y compromiso para ello. Escuche lo que Marcos 4:26 dice: un hombre echa semilla en la tierra, de suyo lleva fruto la tierra, se mete la hoz porque la siega, es decir, la cosecha, ha llegado. Quien se come o usa la semilla que se utiliza para sembrar, pagará caro, con necesidad y escasez, su futuro. Así que en definitiva, su necesidad le llevará a deudas que van a corcomer sus finanzas. No olvide entonces, para cosechar, debemos sembrar. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. De retorno aquí en este momento para cerrar el discipulado de esta fecha. Ya conocimos el contexto, la historia de esta canción. No es una historia agradable, hermanos. Es una historia muy vergonzosa para David. Me llama mucho la atención muchas cosas. Primero, cómo arrancamos la historia. La historia arranca en 1 Samuel 13:14. Cómo Dios dice de David: he escogido a un hombre que es conforme a mi corazón. Ahí arrancamos la historia. ¿Se equivocó Dios con escoger a David? No. ¿Estaba exagerando Dios cuando dijo de David: es conforme a mi corazón? No. A pesar de eso, un hombre conforme a su corazón cometió errores. Queridos hermanos, todos estamos propensos a cometer errores. Y nuestra vida debe estar con mucha precaución. Porque David, durante los primeros años en su vida, siempre luchó para agradar a Dios. Pero un pequeño descuido llevó a provocar conspiración, impunidad y abuso. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces es un llamado que todos debemos de reflexionar cómo está nuestra vida hoy delante de Dios. Este es un salmo para conectarnos directamente hacia nuestra realidad. No a lo que la gente cree que yo soy, a lo que realmente soy. No a lo que la gente cree que yo estoy haciendo, no, a lo que realmente yo estoy haciendo. Cuando David es confrontado por el profeta de Dios, él reacciona, inclusive antes
de su reacción, había hecho ya un juicio. Y ese juicio a él mismo fue como boomerang, le retornó y por las palabras de él va a ser juzgado. Y es ahí donde, con vergüenza, con dolor, escribe estos 19 versículos que usted puede volver a leer. Ahora le va a dar mayor sentido a estos 19 versículos. Entonces, Esther, ¿cuál fue, según el versículo 1 y la primera frase, cómo David aborda a Dios cuando es descubierto en su error? Según el versículo 1, capítulo 51 del libro de los Salmos. Con una actitud de arrepentimiento, de humillación. ¿Cuál es la palabra que él utiliza? Ten piedad de mí. Ten piedad. ¿Cuándo es que nosotros utilizamos o las personas utilizan esa palabra? Ten piedad. Tengan piedad. Ay, cuando han hecho algo terrible. Terrible, terrible. Perfecto. Y hay un punto más. Cuando ya hay una sentencia. Cuando uno ya no puede tapar algo. Entonces lo único que queda es pedir piedad. Ahora, vamos a terminar este discipulado haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿En qué forma nos acercamos a Dios cuando somos conscientes de nuestros errores? ¿Cómo se acercó David? Humilla. Pidiendo piedad. En estos minutos finales vamos a echarle un vistazo a algunos personajes que en medio de su error actuaron de la siguiente manera. En Génesis capítulo número 3, versos 9 al 14, vamos a encontrar una actitud de dos personajes que cometieron un error ante Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Número 1, se escondió. David no se escondió. David dio la cara. Va, sigamos leyendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Desobedecer a Dios. Dos actitudes que ellos tomaron. Número 1, esconderse. A diferencia de David, David entendió que ya no se podía esconder. Él se anduvo escondiendo, pero llegó un momento en que enfrentó. El tema principal, escuchen lo que voy a mencionar, el tema principal de este canto del Salmo 51 es arrepentimiento. ¿Cuándo es que uno sabe que verdaderamente hay arrepentimiento? Aquí hay varios puntos interesantes. La segunda cosa que hace Adán y Eva es acusarse mutuamente. La mujer tuvo la culpa. La mujer dijo, la serpiente. ¿Cuántas veces en medio de nuestros errores, delante de Dios, en vez de decir, ten piedad, empezamos a acusar a otro? Hermanos, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer nuestro error y apelar a la piedad de Dios.
Adán y Eva, cierto, eran conscientes de lo que había pasado. Arrepentirse no es ser consciente de lo que ha pasado. Y estos se quisieron justificar. Yo no tengo la culpa. Fue la mujer, fue la serpiente. ¿Cuántas veces nos acercamos así ante Dios? Señor, es que el esposo que me diste, es que esta familia, es que el presidente, es que el ambiente, es que los vecinos, es que los hermanos, es que la economía. Y nunca asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, ¿a qué conclusión? Si realmente hay un genuino arrepentimiento. Otro personaje. Juan capítulo 4, verso 16 al 20. Aquí hay otra actitud. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús se queda a propósito para, en un acto de misericordia, hablarle a la mujer samaritana. Jesús ya tenía un propósito para ella. La conversación, la excusa fue el agua. Pero Jesús confronta a la mujer directamente y le dice, tráeme a tu esposo. Ve, dice, llama a tu ¿Ya? marido. Ella había tenido 5 esposos y tenía un 6º. ¿Cómo se le llama eso? Es un desorden total en su vida. Era un pecado. Claro. ¿Y cómo responde ella ante el llamado que el Señor le está haciendo? Con una pregunta teológica. ¿Cuál es el lugar correcto de la adoración? Entonces, muchos somos así. Ante nuestro error, Queremos distraer. queremos y sacamos un verso teológico con el mismo punto de justificar nuestro error. Ya. Y a veces pretendemos saber más que Dios. Y todo por el hecho de no tomar responsabilidad ante el error. Entonces, unos responden acusándose otros responden como la samaritana, con pura teología, con texto. Pero tu palabra dice, y nunca hay, me equivoqué. Otro más. Lucas capítulo número 15, verso 25 al 30. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Varios predicadores le han dado este título, no del hijo pródigo, sino de los hijos pródigos. Y sí tiene mucho sentido, porque todas las luces van al hijo menor, pero muy poco le ponen atención al hijo mayor, que también era un pródigo.
¿Por qué era un pródigo? Porque él, en vez de gozarse que su hermano ha retornado, él no quiere participar de la fiesta, del gozo de su padre, y el padre va a rogarle que entre, y la postura del hijo mayor es reclamo. Esa es otra postura de un falso arrepentimiento. Unos acusan a otros, con eso se justifican. Otros buscan por ahí un texto que les permite justificar su error. Pero otros le reclaman al Señor. Pero Señor, si tú me diste eso. Pero Señor, reclamos y reclamos. Somos como ese hijo mayor. Y por último, Lucas 23, 39, y con esto terminamos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. La palabra injuriar, que era lo que hacía ese ladrón a Jesús. La palabra injuriar es una palabra, para nosotros la identificamos como prepotencia. Significa que ese ladrón prepotentemente le reclamaba a Jesús para buscar un beneficio. Y el mismo otro ladrón, por eso la tradición le llama el ladrón bueno y ladrón malo, ¿verdad? Porque el otro ladrón le dice: no, hombre, si estamos pagando lo justo. Y muchos nos portamos con prepotencia ante nuestros errores. No lo aceptamos, sino siempre queremos, como decimos, salir en caballo blanco, ¿verdad? Ahora, David dice: ten piedad de mí. David nunca fue prepotente, nunca reclamó, nunca usó un texto teológico, nunca acusó a otro. Él reconoció su error y se sumergió, y esta es la clave del arrepentimiento: sumergirse a la misericordia del Señor. En el próximo capítulo vamos a ver cómo David aborda a Dios en su arrepentimiento, y vamos a entender que es un genuino arrepentimiento. Hermanos, qué gusto nos dio el poderle ver acompañado en este discipulado, episodio número 4, Salmo 51. Le invitamos a la parte 2 en el próximo de la serie. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.